Ya, entonces, este ejercicio que están viendo ustedes ya está resuelto en el PDF, pero vamos a dar un vistazo, si brevemente, como un repaso, para ver, digamos, cómo está funcionando eh, el desarrollo, ¿no? De la simbolización de las proposiciones. Es viceversa. Dada una proposición dada una proposición en forma simbólica, se puede leer como en un texto como un lenguaje común, ¿no? Y al revés, si tenemos en un lenguaje común las proposiciones, podemos simbolizar, es de ida y vuelta. Aquí teníamos un ejercicio que está en el PDF que he mandado. ¿Qué decía? A ver, entonces, rápidamente, cuando hablamos de eh, cuando hacemos una oración, nos referimos a ciertos sujetos, ¿no? Y en esta simbolización, entonces, la primera tarea es identificar un dominio de referencia, ¿no? Si queremos hablar de músicos, entonces que poner músicos. Si queremos hablar de deportes, entonces todos los atletas podemos poner así, ¿no? Podemos ir especificando el dominio de referencia, ¿ya? Ese va a ser el primer paso para dar, digamos, para hacer la simbolización. Y inmediatamente, entonces, van a aparecer los predicados, ¿no? Los predicados aparecen de la función de la proporción atómica. Entonces, esa proporción atómica tenía dos componentes, el predicado y el sujeto, ¿no? Identificados ya podemos cuantificar, esa era la idea. Aquí tenemos dos predicados, ¿no? P es compositor, Q puede tocar el piano, ¿no? Y el dominio de referencia es todos los músicos. Ya, entonces, vamos a hablar de los músicos. A ver, ya han debido leer en el PDF, pero vas a dar un vistazo, a ver. Hay un sujeto, Claudia, entonces la proporción que está escrita aquí lo voy a subrayar, nuevamente aparece una proposición, pero ya cuantificada, ¿no? Y estas cuantificaciones manejan palabras claves, ¿no? Y hemos mandado un PDF donde cuándo utilizar el cuantificador universal y cuándo utilizar el existencial, ¿no? Ahora bien, en esta proposición que está remarcada con verde, la idea es leerlo, ¿no? En nuestro lenguaje común, ¿no? Eso estaba en la PDF. Este cuantificador universal tiene sus palabras claves, ¿no? Si ven a los PDFs, ahí están. Cualesquiera X, una palabra clave, todos los X, palabra clave, cualesquiera que sea X, palabra clave, ¿no? Sí, esas palabras claves hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Para leer en lenguaje común vamos a utilizar una de las palabras. ¿Cuál sería entonces? Cualesquiera tenistas no tendría sentido, ¿no? Entonces, todos los tenistas, sería así. A ver, lo voy a escribir, ustedes ya me van a ir siguiendo. Ya, entonces sería así. A ver. Sería todos, voy a utilizar la palabra todos, pues está cuantificado universal, todos. Los tenistas. ¿Por qué estoy poniendo los tenistas? Los tenistas, P es todos los, estamos hablando de músicos, entonces, a ver, voy a borrar esto. Ya, entonces, ya he metido la palabra para el cuantificador universal, para todo X, todos, ¿no? Todos, P es compositor, entonces, todos los músicos que son compositores, sería así, ¿no? A ver, todos los músicos, a ver, los músicos que son compositores, porque músico es el
dominio de referencia. Todos los músicos que son compositores, P es compositor, ¿no? Le he cuantificado los X y con el predicado. Todos los compositores, a todos los músicos que son compositores, aquí una implicación, ¿qué palabra utilizaría, no? Hay una forma de simplificar la implicación, que es todos los músicos que son compositores son atletas, ¿no? Son atletas. He incluido el conectivo de implicación de una manera implícita, ¿no? Todos los músicos que son compositores son atletas. Si es compositor, es atleta, ¿no? Entonces, compositor implica, no, estoy mal. Todos los músicos que son compositores son, no, estoy mal aquí, ya, todos los compositores pueden incluir coma, pueden, como el texto, ¿no? Pueden tocar el piano, ¿no? Si es compositor, puede tocar el piano. Una forma de decir, otra forma de decir, ¿cómo sería? Una forma resumida. ¿Cómo sería? Otra forma de decir. Como ver una oración, a ver, sinónima ¿cuál sería? Pero incluyendo a la implicación. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la otra opción de decir esta misma oración, pero de otra forma? A ver, ¿alguien? Otra forma sería así, ¿verdad? Todos los músicos, o sea, todos los compositores, ¿no? Todos los compositores pueden tocar el piano, pueden obviar los músicos, ¿no? Vayan pensando en una frase sinónima a esta, que puedes reemplazar. Ya, hola, ¿me escuchan? Sí, Inge. Ya, a ver, ¿cuál sería otra forma de decir esta parte? Porque esa es la idea, ¿no? No todas las personas van a poder decir de esta forma, ¿no? Va a haber otras opciones. ¿Cuál sería la otra opción? Pero tiene que entrar el cuantificador, ¿no? Cualesquiera músico, compositor, puede tocar el piano. O sea, así otra forma de decir, ¿no?
Entonces puede ir variando, pero el sentido de la implicación tiene que estar aquí presente, ¿no? De una manera más arcaica sería, ¿cómo sería? Todos los músicos que son compositores, entonces pueden tocar el piano, ¿no? Entonces aquí la comita que estoy poniendo aquí está reemplazando a la implicación, ¿no? Entonces, generalmente en algunas frases la comita va a aparecer, entonces va a significar la implicación, ¿no? Entonces la palabra entonces vamos a obviar. Entonces, si es compositor, entonces toca el piano, así más o menos, es la comita. Ya, esas formitas hay que buscar, ¿no? En nuestro lenguaje común. Bien, este conectivo que estoy marcando con amarillo, hemos dicho que puede ser un punto seguido o puede ser un punto aparte. También puede ser la palabra pero, ¿no? Pero, ¿no? Una de esas palabras hay que poner también para el lenguaje común. Yo pondría un punto seguido, ¿no? O podemos poner un punto aparte, ¿no? Entonces aquí podemos poner punto seguido. Listo. Aquí no hay cuantificador, ¿no? Entonces, la palabra algunos, para todos, ya no lo vamos a poner aquí. Entonces, es un, es un caso específico, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Entonces, P es compositor, ¿no? C es Claudia. Entonces, ¿qué pondríamos? De manera natural sería entonces, Claudia es compositora, ¿no? Entonces, ahí no nos vamos a perder mucho. Claudia es compositora. Compositora. Aquí hay una implicación. Para la implicación hemos dicho varias palabras. Uno sería entonces, otro sería por lo tanto, otro sería en conclusión, ¿no? Entonces, la palabra que más se adecua para esta proposición sería ¿cuál? ¿No? Como el texto. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto. Por lo tanto, aquí anotamos por lo tanto. Por lo tanto. Claudia, hay un predicado Q. Claudia, Q es puede tocar el piano. Claudia puede tocar el piano. Puede tocar el piano. ¿Ya? Ese es. ¿Ya? Esas formas hay que buscarlos, ¿no? A la forma, para llevar al lenguaje común. ¿Ya? Esta comita hay que tomarlo en cuenta para la implicación. ¿Ya? Si es compositor, entonces puede tocar el piano, más o menos así, ¿no? Pero de manera disfrazada, implícita. Está en el PDF, van a video chequear. Vamos al siguiente. Aquí. Este también está en el PDF, pero lo vamos a tratar de aquí al revés, ¿no? Ya tenemos la oración, pero involucrando a cuantificadores, ¿no? Ahí entran las palabras claves, todos, ¿no? Todos, algunos, ¿no? Por lo tanto, algunos, cuantificador. Entonces hay que buscar esas palabras claves, hay que buscar, ¿no? Para involucrar cuantificadores. Y si no aparecen las palabras claves, entonces ya es una simplificación simple, ¿no? Entonces ya, entonces, ¿de qué, cuál involucra a los tenistas, a los atletas, a atletas, ajedrecistas, tenistas? ¿Cuál es el conjunto más grande que les involucra, que les absorbe, digamos, a estos atletas, ¿no? ¿no? A estas personas, digamos, ¿no? Son los deportistas, ¿no? De manera general, ¿no? Entonces hay que especificar siempre un dominio de referencia. Aquí, dominio de referencia. El más grande que los absorbe a todos estos son los deportistas, ¿no? Deportistas. Y ya tenemos el conjunto de referencia, donde vamos a trabajar nosotros. La segunda tarea va a ser
como en cualquier simbolización, identificar aquí ahora los predicados, ¿no? Cuando no había cuantificadores, ¿cuál era el primer paso? Eran las proporciones atómicas, ¿no? Aquí vas a identificar los predicados. ¿Hay cuántos predicados? A ver, vamos a poner aquí P es, buscamos, es tenista, ¿no? Es tenista. Así vas a ir buscando. Es tenista. Atleta, es atleta. Entonces, tu predicado P, vas a poner aquí Q, es atleta. Predicado. ¿Qué más hay? Ajedrecista. Es ajedrecista. Q, R, Ajedrez. ajedrecista. Listo. Buscamos los predicados. Ajedrecista. Es ajedrecista. Listo. ¿Qué más buscamos? Con los conectivos. Los conectivos buscamos aquí. Listo. ¿Cuántos conectivos habrá? A ver. Todos los tenistas, todos los tenistas son atletas. Aquí implícitamente está un conectivo, ¿no? Es la implicación, ¿no? Aquí un punto seguido. Entonces, aquí en conectivo I. Aquí en la palabra no son atletas. Entonces, aquí un conectivo, la negación. Aquí un punto seguido, entonces también es ese conectivo I, en la conjunción. Entonces, ya está anotado, no lo anotamos dos veces. Y ya están identificados los conectivos. Había habido una implicación, una conjunción y una negación. Y vamos a la simbolización, ¿no? Como siempre hemos ido haciendo. Vamos a la simbolización. Listo. Todos, entonces yo tengo que pensar inmediatamente en el cuantificador universal. Entonces voy a poner para todo X, ¿no? Para todo X, y voy a poner por la estructura la comita, ¿no? Para todo X, y voy a poner la proporción aquí. ¿A quién se va a cuantificar? Entonces, todos los tenistas son atletas. Entonces, es una implicación disfrazada. Entonces, tenista, entonces P de X, voy a poner aquí P de X, implica atleta, Q de X. Q de X, listo, ¿no? Hay un punto seguido, inmediatamente voy a poner mi conectivo I, ¿no? Listo. Algunos, entonces ya voy a pensar inmediatamente mi cuantificador existencial, que es existe, y por estructura le voy a poner dos puntitos. Existe X, ¿no? O algunos X, ¿no? Existe X. Existen ajedrecistas, entonces voy a poner ajedrecista, buscar su predicado, entonces R de X. R de X. No son atletas, ¿no? Entonces aquí esto está disfrazado como una conjunción, pero negando a quien el P no es, ¿no? No son atletas, ¿no? Entonces, no P de X. A ver, E, Q, no son, a ver, algunos ajedrecistas no son atletas, ¿no? No, U sería no Q, menos, Q de X, ¿no? no, A ver, algunos ajedrecistas R de X, E de X, no son atletas, QDEX, listo, ¿no? No son atletas. Entonces vamos al punto seguido, que eso ya no lo voy a pensar, les voy a poner conectivo I, ¿no? Pero aquí una palabra clave, ¿no? Por lo tanto. Lo voy a borrar esto, lo voy a cambiar. ¿Qué conectivo voy a poner? No es lo que voy a poner, el punto, es el conectivo I. Entonces, aquí, por lo tanto, hemos dicho que eso lo vamos a simbolizar por la implicación. Entonces, voy a poner aquí
Entonces, ¿qué conectivo voy a poner? Aquí estoy, por lo tanto, he puesto el conectivo de implicación. Algunos inmediatamente voy a poner el cuantificador existencial. Existe X, pero voy a poner los dos puntitos, ¿no? Por estructura. Por lo tanto, algunos ajedrecistas. Entonces, ajedrecistas buscamos R de X. No son tenistas. Entonces, R de X no son tenistas. Entonces, no P de X. P de X, ¿no? Entonces, lo ha cuantificado esta proporción de aquí, le ha cuantificado esta proporción, ¿no? Listo, ahí están las proporciones, ¿no? Así funciona. Aquí en este problema están las palabras claves. Entonces, hay que nomás un poco pensar y cómo lo vamos a armar las fórmulas proporcionales, ¿no? Y las palabras claves hay que tener muy en cuenta. Ya, eso está en el PDF, entonces solamente lo estoy haciendo a modo de repasar, digamos, ¿no? Vamos al siguiente. Ya. Entonces, en la práctica hay varios, algunos ejercicios, digamos, que no se pueda, digamos, simbolizar. Entonces, tenemos al auxiliar y también me pueden mandar un mensaje diciendo que ese problema no podemos, digamos. Entonces, yo inmediatamente les voy a ayudar. ¿Ya? O si no, a la ayudante también le pueden decir, ejercitaremos así. ¿Ya? Para eso es el auxiliar también. Bien, entonces vamos a hablar hoy día de qué es un razonamiento deductivo válido, donde va a empezar ya a involucrarse, ¿no?, el manejo de las demostraciones. Y aquí yo le preparo algunos, pero antes ya he preparado un PDF aquí. Esto lo voy a hacer un rato. A ver, está mi PDF. Este es. Está en el libro. Es el libro de Sebastián Lasso. Pero yo les he resumido así, de manera bien concreta, ¿ya? Para que ustedes, digamos, lo puedan entender así rápidamente, ¿ya? Pero está en el texto, lo que he sacado está en el texto. Razonamiento deductivo válido. Está en algunos libros y en el libro de Sebastián Lasso está como inferencia lógica, está, ¿ya? Inferencia lógica, ese es el tema, pero más conocido como razonamiento deductivo válido. Ese es. ¿Qué hace un razonamiento deductivo? La palabra deductivo significa deducir, ¿no? Deducir. Razonamiento deductivo es un par. Es un par, básicamente un par. Esa flechita, como llaves, simboliza es una notación de conjuntos. Entonces, este P significa premisas. Y es un subíndice. Entonces, hay un conjunto de premisas y hay un Q, que va a ser la conclusión, ¿no? Está diciendo donde este conjunto P sub I son premisas. Pueden ser N premisas, pero finito. No puede ser infinito. Dice finito. Finito quiere decir que se puede contar, ¿no? Premisas. La conclusión Q también tiene que ser una proporción, ¿no? Entonces, conjunto de proporciones van a ayudar a concluir la conclusión Q. Esa es así va a funcionar un razonamiento deductivo. Si las premisas son evidencias de la veracidad de Q, ¿no? Es lo que se va a hacer, ¿no? A partir de estas premisas, conjunto de premisas, se va a sacar su evidencia, la veracidad de Q, o sea, de que Q sea verdad. Esa va a ser la tarea. De un razonamiento no se va a decir falso o verdadero, sino válido o no. O sea, si hay una contradicción, entonces vamos a decir el razonamiento no es válido. Y si un razonamiento no hay contradicciones,
entonces van a decir que el razonamiento es válido. Dos cosas van a pasar. ¿Razonamiento es válido o no? Listo. Una regla para hacer este tipo de razonamientos, lo que tenemos que tener son las primeras armas o llamadas reglas de inferencias. O sea, vamos a partir de algo, ¿no? Algo tenemos que tener para hacer ese tipo de demostraciones. Esta parte se va a referir básicamente al método de demostración de manera directa. O sea, va a pasar el primer método, el método directo. Ya, vamos a ver en qué consiste ese método directo. Después van a pasar otros métodos que les voy a indicar, ¿no? Una regla de inferencia es un esquema de razonamiento válido, independiente de la veracidad o falsidad de las proporciones componentes. Es decir, toda regla de inferencia es una tautología. Es decir, lo que decíamos, una tautología era independientemente de valores que se les dé a las proporciones componentes, siempre les tiene que dar verdad. Es una tautología. Así estaba definida una tautología. ¿Ya? Entonces, estas son las reglitas que van a regir para empezar a hacer una demostración de manera directa. ¿Ya? El modus ponens, modus ponendo pones, vamos a poner PP. ¿Qué significa? Significa si tengo una condicional aquí, P implica Q, si le reforzamos al P, entonces concluimos con Q. Esa va a ser la forma de razonar. Esa va a ser poniendo pones. Modus tollendo tollens. Va a ser entonces, tengo una condicional, P implica Q. Tengo la negación del consecuente, concluimos con la negación del antecedente. O concluimos con la negación del antecedente. Ese va a ser tollendo tollens. Esto es lo que son tautologías, ¿no? Modus tollendo pones. Entonces, si P o Q, aquí una conjunción, una disyunción, una de ellas está negada, nos quedamos con la otra que no está negada, Q, ¿no? Aquí es lo mismo. Como es conmutativo, ¿no? P o Q, una está negada, fíjense, que nos quedamos con la otra, P. Listo. Este silogismo hipotético va a ser como la transitividad, ¿no? P implica Q, Q implica R, entonces P implica R. Es básicamente la transitividad, ¿no? De un razonamiento. Ley de la simplificación. ¿En qué va a consistir esto? Si tengo una premisa, son premisas lo que están arriba. Premisa, una conjunción. Esta conjunción, toda premisa va a ser verdadera. Como es una tautología, todas las premisas son verdaderas. En este caso hay una premisa como conjunción, ¿no? P y Q. Entonces, cuando la conjunción es verdadera, cuando ambas son verdaderas. Entonces, con cualquiera de ellos me puede quedar, ¿no? Verdad. Porque lo que concluye tiene que ser verdad también. Puede descargar cualquiera de las verdades. P va a ser verdad, descargo. Q va a ser verdad también, descargo Q. Tiene que ser verdad la conclusión. Esa va a ser la forma de razonar. Ley de la conjunción. Entonces, si tengo dos premisas, todas las premisas son verdaderas. Entonces, puedo conjuncionarse en una sola, P y Q. Entonces, la conclusión tiene que ser verdadera. Este va a seguir siendo verdadera. Esa es. Ley de la adición. Va a ser entonces, tengo una premisa aquí verdadera, P. Entonces, como es verdadera 1, con la O se va a adicionar, ¿no? Cualquier afirmación. Entonces, la conclusión también tiene que ser una verdad. Entonces, como P ya es verdad, entonces no importa que A sea verdad o falso. Entonces, la conjunción es verdadera cuando al menos uno es verdad. Entonces, así va a funcionar el razonamiento. Este dilema constructivo y dilema destructivo nunca lo he utilizado, ¿no? Solamente aquí está como referencia, ¿ya? Bien. Voy a tardar como... voy a mandar otro link, pero vamos a pasar en Google Meet